Si uno observa a la Bundeswehr desde fuera como historiador militar, se presenta, salvo por las ridículas directivas sobre la tradición militar, como el ejército estadounidense al inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Eso era una fuerza más bien provinciana y con una formación insuficiente, compuesto por unos 190.000 hombres, con ascensos automáticos y una burocracia todopoderosa y desbordante. Así que casi idéntico a la Bundeswehr, que hasta hoy ha adoptado muchas cosas de los estadounidenses. En ese entonces, en el ejército estadounidense predominaban estructuras de mando anticuadas, los oficiales al mando habían sido entrenados para otra guerra, y realmente no existía una estructura para llevar a cabo operaciones a nivel mundial. Sin embargo, el ejército estadounidense debía crecer a más de 8 millones de hombres durante la guerra, en un proceso que trajo consigo desafíos organizativos, culturales y logísticos muy profundos. Es decir, todo eso que tampoco se puede esperar del ministro Pistorius, que es de la SPD. Para poder afrontar rápidamente este desafío extraordinario, el 1 de septiembre de 1939, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, nombró a George Catlett Marshall como general y jefe del Estado Mayor del Ejército. De cualquier manera, con el nombramiento del general Marshall, se puso fin a eso, con cualquier tipo de sentimientos, mientras que en Alemania, desde los gobiernos de Schröder, Merkel y Scholz, solo se ha improvisado en la política de defensa, siempre tratando con miedo de no molestar ni a Putin, ni a los verdes pacifistas, ni a los de izquierda en el SPD, ni a los neocomunistas, o sea, Die Linke. Sin embargo, bajo el gobierno sucesor, encerrado tras el cordón sanitario, bajo el vicecanciller Klingbeil del SPD, a quien el canciller federal Merz de la CDU sigue obedientemente, no ha mejorado, excepto que se han destinado y se siguen destinando miles de millones para las Fuerzas Armadas, pero nunca se sabe exactamente para qué fuerza militar están destinados. ¿Y cómo está ahora la capacidad de combate de la Bundeswehr, proclamada en 2023? En la realidad se puede constatar que en la estructura y organización, en realidad, hasta hoy no ha cambiado mucho, excepto por el anuncio de un servicio militar voluntario que apenas se puede explicar con lógica. Ni siquiera la brigada de tanques que apenas en 1945 estaba en Lituania está remotamente lista para el despliegue. Y la División de Defensa Territorial, compuesta por 6 regimientos en cuanto a equipamiento y entrenamiento, en un posible conflicto bélico en el siglo XXI, es un anacronismo sin igual. A esto se suma la burocracia cada vez más inflada durante décadas, donde el ascenso automático es simplemente la norma. Y debido a la obsesiva vinculación con el salario de los funcionarios, se ha producido una inflación casi obscena de rangos, junto con una devaluación simultánea de los mismos. Sobre este ejército, que alguna vez fue orgulloso y poderoso, con 38 brigadas de combate y 12 brigadas de defensa territorial parcialmente activas, solo por mencionar el ejército de tierra, que ahora se ha convertido en un ejército en miniatura, reducido a 185.420 personas en las 2 sedes oficiales, Bonn y Berlín. Hay 1.078 soldados y 1.846 empleados civiles. Luego, desde hace años, existen las infladas oficinas, medio militares y medio civiles, como la Oficina Federal de Gestión de Personal de la Bundeswehr, con una fuerza de brigada de más de 6.800 personas, de las cuales probablemente se podría despedir al 50% sin que nadie se diera cuenta. Al área organizativa civil de equipamiento, equipos, tecnología de la información y uso, con 11.642 funcionarios y 1.933 soldados, así como al igualmente civil área organizativa de infraestructura, protección ambiental y servicios, con 34.000 funcionarios y empleados y 1.093 soldados. Lo más impresionante es la cantidad de aproximadamente 220 plazas para generales y almirantes, y alrededor de 320 tanques de combate Leopard 2, lo que significa que hay un poco más de un tanque por cada general o almirante. Si uno observa el poder armado de la República Federal de Alemania, el llamado ejército parlamentario, inmediatamente viene a la mente la frase
tal amo, tal criado. Porque los exobjetores de conciencia al servicio militar, que se encuentran desde hace décadas en todos los puestos importantes, han hecho su trabajo a la perfección. Sin mencionar al grupo de damas que ocuparon cargos ministeriales entre 2013 y 2023, y a los inspectores generales que en ese entonces las seguían ciegamente. ¿Qué se puede pensar de un ejército en el que durante décadas se evitaron los términos guerra y combate como el diablo evita el agua bendita, y que hasta hoy, por cobardía, no se atreve a revocar la absurda decisión de la ministra Ursula von der Leyen sobre el cancionero? El ejército, sobre el cual el actual ministro del SPD responsable, en tono tranquilizador propio de la República Federal, dice que debe ser capaz de luchar para no tener que luchar. Una frase tan absurda como la exigencia de que los bomberos deben saber apagar incendios para no tener que apagarlos. O que el perro policía debe saber morder para no tener que morder. Si realmente hablara en serio sobre la disposición para la guerra, o al menos para el combate, él o el inspector general tendrían que haber dejado claro que, si hay que luchar, entonces también se debe ganar. Pero, ¿cómo se supone que eso funcione en un ejército que quiere estar preparado para la guerra, pero que ya ni siquiera puede marchar al mismo paso, que en un proceso mundialmente único y casi patológico, se distancia desesperadamente tanto externa como internamente de su ejército predecesor, sobre el cual el científico líder mundial en su campo, el historiador militar israelí Martin Van Creveld, opinó? La Wehrmacht fue una fuerza de combate extraordinaria que, en cuanto a moral, entusiasmo y cohesión interna, estaba entre los ejércitos del siglo XX. No tuvo igual entre los ejércitos del siglo XX. Muchos ejércitos del mundo han copiado su organización y fundamentos, e incluso en parte los uniformes, sin que por ello el mundo se haya acabado. Y también el anunciar durante décadas medidas necesarias por parte del liderazgo político y militar, que luego terminan guardadas en los cajones, es indigno tanto para los soldados como para el público. ¿Cuándo se darán cuenta en el aparentemente desorientado Berlín, en estos tiempos cada vez más turbulentos en Europa y en Medio Oriente, de que en una guerra siempre hay que prepararse para lo peor, tanto respecto al enemigo como al supuesto amigo y aliado? Sobre todo cuando se insulta y provoca constantemente al presidente de la potencia aliada más fuerte. A veces me parece que tanto el liderazgo civil como el militar del ejército, fundado en 1955 en Bonn, Renania, y que hoy sigue teniendo su sede principal en esta ciudad, han interiorizado el tercer artículo de la Constitución de Colonia, que dice así: siempre ha salido bien, o en buen alemán, aunque todo sea un desastre, seguro que saldrá bien. Porque según los anuncios y los pedidos por sumas increíbles de miles de millones, quieren, escuchen y sorpréndanse, convertirse en el ejército convencional más fuerte de Europa en 13 años, aunque los polacos también quieren eso, y que Francia, que está estrechamente vinculada a ellos, también tendrá algo que decir sobre los planes de Berlín. Y como el límite máximo de las Fuerzas Armadas alemanas está establecido en el Tratado 2+4, todo esto solo es posible con trucos de magia. Le garantizo que en el futuro habrá algunas sorpresas contundentes que le mostrarán el valor de tener socios. Al principio mencioné el nombramiento del general Marshall como jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense en 1939. La mayoría solo conoce el nombre de Marshall por el Plan Marshall, que fue iniciado por él como secretario de Estado después de la guerra. Ayuda financiera a un total de 19 países, de los cuales Austria recibió alrededor del 5% y Alemania Occidental alrededor del 10%. Entre 1.4 y 1.5 mil millones de dólares, de los cuales, sin embargo, la República Federal fue el único país que tuvo que devolver alrededor de 1.000 millones hasta 1966. De cualquier manera, a partir de 1939, Marshall coordinó en su poderosa función todas las operaciones aliadas en Europa y el Pacífico, tan exitoso que más tarde el presidente Truman, quien sucedió a Roosevelt tras su muerte en abril de 1945, llamó a Marshall el arquitecto de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Porque, considerando la situación mundial de aquel entonces, mostró
cómo un ejército que se había vuelto cómodo y envejecido fue convertido prácticamente de la nada en una fuerza lista para la guerra. Y no como en Alemania, en grata memoria de la procesión de Echternach, donde se daban 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás. Lo primero que hizo Marshall fue deshacerse de todos los que decían sí a todo en las oficinas, porque quería tener a su alrededor hombres que le dijeran la verdad. Después se concentró en analizar a Alemania, la Wehrmacht y su estructura, y bajo el lema de antigüedad frente al mérito, implementó en el ejército estadounidense la llamada política de ascensos meritocrática. Una y otra vez, ordenó que el general que él mismo nombró para toda la formación militar del ejército, Leslie James McNair, quien murió en 1944 por fuego amigo en Normandía, realizara ejercicios hasta el nivel de división, con toda la tropa, seguidos de una evaluación rigurosa del desempeño de cada nivel. El resultado fue que él apartó de la tropa a cientos de oficiales incapaces, incluso del rango de general, o los obligó a retirarse. No hubo una transición gradual y cómoda con la proverbial salida dorada alemana. Ahí se hizo una depuración rigurosa, reemplazando niveles completos de mando del ejército por oficiales más jóvenes, aunque inexpertos, como Eisenhower o Bradley, quienes ambos demostraron su valía. El soldado de formación Marshall reconoció la superioridad táctica de la Wehrmacht en casi todos los niveles y, por lo tanto, la consideraba el oponente más peligroso y eficiente dentro de las potencias del eje. Por eso, también apoyó firmemente la estrategia de Alemania primero, siendo consciente de que incluso los poderosos Estados Unidos no podrían derrotar a Alemania por sí solos. Pero también había calculado, en cierto modo, que a largo plazo, la superior fuerza logística de los aliados, una conducción de la guerra coordinada en el sur, el oeste y el este, así como un ataque directo contra Alemania, al final derrotarían a la Wehrmacht. Por eso, después del final de la guerra, también destacó expresamente la contribución decisiva de los británicos, así como la destrucción de la mayor parte del ejército alemán por el Ejército Rojo, que fue apoyado masivamente por los aliados occidentales a través del programa de préstamo y arriendo. Marshall se dio cuenta al asumir su cargo de que solo un entrenamiento riguroso permitiría hacerle frente a las tropas alemanas experimentadas en combate. En este ejército de paz, que existió hasta el ataque aéreo japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, no había fin de servicio los viernes por la tarde. No había enfermerías abarrotadas cuando había una marcha en el programa, ni quejas constantes sobre esto o aquello. A quien no le gustaba estar en el ejército como suboficial u oficial, o quien como oficial, por ejemplo, perdía su papel de ejemplo a seguir por obscenidades, era dado de baja si era necesario, incluso de manera deshonrosa. Originalmente, Marshall había planeado un ejército de 265 divisiones en el que se implementaría el sistema de rotación de unidades practicado por los británicos y otros aliados. Pero bajo la presión de representantes del gobierno y de la industria, los cabilderos que consideraban indispensable la mano de obra en la industria y la agricultura, tuvo que reducir su plan en 1943 a 90 divisiones. Ahora, bajo la presión de contar con más de 175 divisiones menos de las necesarias, Marshall desarrolló un concepto de entrenamiento y traslado que resultó catastrófico, del cual cualquier ejército debería cuidarse. Porque junto con el general McNair, ya mencionado y responsable de la reorganización y la formación militar general del ejército, los soldados que recibían su formación básica en enormes centros de entrenamiento no eran enviados a las divisiones en combate, al menos por pelotones o compañías, sino individualmente. Debido a este constante envío de soldados individuales, el desarrollo de la camaradería y la cohesión se volvió prácticamente imposible, así como la transmisión de experiencia de combate por parte de los militares más veteranos. Cuando, a partir del desembarco aliado en Normandía, en junio de 1944, estas unidades improvisadas se enfrentaron a las divisiones alemanas agotadas, pero altamente experimentadas en combate y aún muy resistentes, que no les daban tiempo para pensar a los jóvenes inexpertos en la guerra,
muchos de ellos entrenados demasiado rápido, el sistema de reemplazo individual colapsó. En las divisiones de infantería, esto ocurrió por completo hasta finales de 1944. Ahora también pasó factura por el número insuficiente de divisiones, especialmente en la infantería. El resultado fue que ahora, soldados apresuradamente reentrenados como infantes, provenientes de unidades de suministro y apoyo, fueron lanzados a batallas como la del bosque de Hürtgen y fracasaron. ¿Por qué? Bueno, simplemente no se puede convertir a un antiguo soldado de suministros, conductor o cabo de oficina, en un verdadero infante en unas pocas semanas, como la Bundeswehr cree que puede hacer con las tropas de defensa territorial. Cuando en 1944 estos teóricos nuevos infantes tuvieron que entrar en combate con verdaderos soldados, no hubo tiempo suficiente para recibir consejos y recomendaciones de los soldados experimentados del frente, con el resultado de que muchos recién llegados cayeron o resultaron heridos en los primeros días. Bajo estas condiciones, especialmente la falta de cohesión en las unidades heterogéneas, la moral y la disciplina disminuyeron visiblemente. Y también las ausencias no autorizadas de la tropa y las llamadas autolesiones aumentaron rápidamente en los últimos 8 meses de la guerra. En cambio, los viejos soldados experimentados en combate, los llamados cerdos del frente, fueron quemados en combate hasta que caían, resultaban heridos, enfermaban o simplemente ya no podían continuar. La conclusión sobre este método de entrenamiento exprés de soldados de otras ramas para convertirlos en soldados de infantería fue resumida así por un historiador estadounidense. Si se les hubiera dado a los alemanes la oportunidad de diseñar para nosotros un sistema de reemplazo que nos causara el mayor daño posible, con el menor beneficio posible, no lo habrían hecho mejor. También con este ejemplo quiero recomendar encarecidamente a los responsables de la Bundeswehr que no cometan los mismos errores que demostró el ejército estadounidense. Formación rápida de soldados de infantería, porque ¿qué otra cosa son los soldados de defensa territorial de la Bundeswehr sino soldados de infantería? Soldados de infantería formados rápidamente y además mal equipados, que en número insuficiente protege instalaciones las 24 horas del día o tendrían que defenderlos, pero que no tendrían ninguna oportunidad contra un enemigo serio y despiadado en combate. Con esta reflexión sobre la supuesta preparación para la guerra de la Bundeswehr, quiero dejarlo aquí. No se trataba de proteger a ningún político o general responsable, quienes de todos modos no estarían en la llamada línea del frente, sino de los soldados, que están completamente a merced de estas personas, como mi generación fue durante la Guerra Fría. De cualquier manera, el general Marshall demostró que, con el respaldo de la alta política, se puede convertir un ejército de paz lento, con estructuras obsoletas y rígidas, en un ejército eficaz. Aunque ya estoy seguro de que, gracias a la política, eso no pasará con la Bundeswehr actual. En cuanto al arquitecto de la victoria aliada, Marshall, quien en 1944 fue ascendido a general de 5 estrellas, también tuvo que experimentarlo después de la guerra, lo corta que puede ser la distancia entre el Hosanna y el Crucifíquenlo. En 1947, Marshall se encontraba en Berlín. Había sido sacado de su retiro y nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Pero los esfuerzos de la guerra, la Bundeswehr, que desde Marshall en 1949, su sucesor, sirven a la Bundeswehr, lo han descrito como un bombardero cuatrimotor que solo vuela con un motor. Marshall renunció en enero de 1949, pero en 1950 fue llamado nuevamente a asumir responsabilidades en el gobierno, esta vez como ministro de Defensa, aunque seguía teniendo problemas de salud. Y después de ser sospechado y difamado como traidor y ayudante de los comunistas, en su camino hacia el dominio mundial durante la campaña anticomunista del senador estadounidense Joseph McCarthy, se retiró definitivamente de la política en septiembre de 1951. Seguro que Marshall ni quiso ni aprobó la opresión de los países ocupados por la Unión Soviética bajo Iósif Stalin en 1945, y mucho menos fue responsable de ello, porque esos habían sido los presidentes de Estados Unidos. Franklin D. Roosevelt,
en parte su sucesor Harry S. Truman y el primer ministro británico Winston Churchill.